Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Dice, verso 6 del capítulo 11 del libro de los Hebreos, dice: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta preciosa hora. Bendecimos tu nombre, Señor, que esta palabra pueda, Señor, ser de edificación a nuestra vida, que tú puedas, Señor, hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, a los que estamos en este lugar, todos aquellos que nos miran, Señor, a través de la televisión, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes naciones, en cualquier parte del mundo, Señor. Padre, nosotros oramos, Señor, para que tú, Señor, puedas hablarnos en esta preciosa hora y ministrarnos con tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía, que tu palabra, Señor, es enviada y tu palabra produce y provoca, Señor, lo que tiene que hacer, Señor, cuando tú envías tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema es la fe que agrada a Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es, número uno, nuestro ojo natural ve lo que está pasando. Amén. El ojo natural, el ojo del ser humano, ve lo que está sucediendo en su vida. En pocas palabras, lo que esté sucediendo en su vida, en lo natural, a su alrededor, de cualquier circunstancia o situación, su ojo natural ve esa situación. Pero nuestro ojo espiritual, o sea, el ojo de la fe, ve lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Número dos, nuestro ojo espiritual ve lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, ¿cómo podemos ver lo que Dios es capaz de hacer? La respuesta es muy sencilla y la respuesta es oyendo a Dios. Diga conmigo, oyendo a Dios. Oyendo su palabra. Escuche lo que dice el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice. La traducción de la Biblia, la Reina Valera, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a volver a leerlo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La traducción de la Biblia del Dios viviente dice lo siguiente. La traducción de esta Biblia dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Mire qué bonito lo que dice esta traducción. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Cuando nosotros escuchamos las buenas nuevas de salvación, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nosotros escuchamos el mensaje de Dios para nuestra vida, estamos alimentando ¿qué? La fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Diga conmigo, Dios ha depositado fe en mi vida. Y esa fe necesita ser alimentada. Es como, por ejemplo, nosotros como seres humanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos comer, ¿sí o no? Necesitamos alimentarnos. Ahora, una persona, hermanos, que de repente tenga 2 o 3 días de no comer y va a trabajar, ¿usted cree que va a rendir lo mismo que comido? ¿Verdad que no? Pues lo mismo sucede en la vida espiritual. Nosotros tenemos fe en nuestra vida y esa fe se tiene que, diga conmigo, alimentar. Entonces, ¿cómo se alimenta la fe que Dios ha depositado en nosotros? Oyendo la palabra de Dios. Pero escuche bien esto. Es importante recalcar lo siguiente. La pregunta es, ¿qué voz estás oyendo y qué es lo que estás viendo? O sea, ¿qué es lo que usted está oyendo? Porque lo que usted está oyendo, eso va a alimentar su fe.
la va a alimentar para que su fe crezca, o lo que va a hacer es que a la fe la va a bajar. Así que la voz que estás oyendo, ¿y qué es lo que estás viendo? Lo que tú estás viendo es lo que tú estás oyendo. Se lo vuelvo a repetir. Lo que tú estás viendo es lo que tú estás oyendo. En pocas palabras, ¿qué es lo que usted está escuchando? Ahora escuche bien esto. ¿Estás oyendo la voz de la posibilidad o estás oyendo la voz de la imposibilidad? ¿Cuántos entienden? O sea, nosotros oímos la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Pero también hay una voz que quiere que esa fe que Dios ha depositado en nosotros desaparezca. Las circunstancias, las situaciones o cualquier cosa que se presentan en nuestra vida, o sea, quieren venir ¿a qué? A hundir la fe en nosotros, para que nosotros ya no sigamos creyendo. Ahora, la Biblia es muy clara. Hebreos 11:6, como leímos, la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es ¿cómo? Teniendo fe. Ahora, la fe, hermanos, necesita ser alimentada. ¿Y cómo se alimenta la fe? Oyendo la palabra de Dios. Ahora, la pregunta, como dije anteriormente, ¿qué es lo que usted está oyendo? ¿Está oyendo usted la palabra de Dios o usted está oyendo lo que la situación o la circunstancia le está diciendo? El ser humano, escuche bien esto, el ser humano, hermanos, Dios nos dio ojos naturales. Ahora, el ojo natural ve las cosas naturales, ¿sí o no? O sea, ve lo que está sucediendo en la realidad, pero el ojo espiritual, que es la fe que Dios ha depositado en nosotros, ve lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, vamos a ver 3 ejemplos muy importantes en la Biblia que nos hablan acerca de esa voz de la imposibilidad que vino a la vida de estas personas, vino a la vida de pueblos, y esta voz de la imposibilidad les vino a decir a ellos que no había esperanza, que no había salida. Ahora, número 1, vamos a hablar acerca de la viuda y sus hijos. Y esta historia nos habla acerca de la vida de una viuda que tenía 2 hijos y que tenía una deuda, o sea, tenía un problema financiero. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, vaya a Segunda de Reyes capítulo 4, verso 1. Segunda de Reyes, está en el Antiguo Testamento, capítulo 4, verso 1. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido, ¿quién? Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que le sucede a esta mujer? A esta mujer se le presenta una situación, se le presenta un problema, se le presenta una circunstancia en su vida. Como cualquiera de nosotros, se nos puede presentar cualquier necesidad, cualquier obstáculo, como quieramos nosotros llamarlo. ¿Y qué es lo que comienza a suceder y qué es lo que comienza a pasar? Ese problema o esa situación que se levanta en contra de la vida de esta mujer, ¿qué era? La deuda. ¿Y qué es lo que dice? Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ahora, ¿por qué buscó al profeta esta mujer viuda? A ella le fueron a tocar la puerta y le fueron a decir: hay una deuda, hay un compromiso que tu esposo dejó, pero como tu esposo murió, en pocas palabras, tú eres la responsable. Y entonces vino esta voz a la vida de esta mujer, y esta mujer, ¿por qué razón busca al profeta? Y mire, escuche bien esto: la viuda sabía que una palabra de Dios cambiaría lo que sus ojos naturales estaban viendo. ¿Por qué fue donde el profeta? ¿Por qué buscó al profeta Eliseo? O sea, el profeta tan solamente era un canal, o sea, era un medio en esta tierra, que él era el instrumento que Dios usaba. ¿Para qué? Para dar una palabra de parte de Dios.
¿Y por qué razón esta mujer busca al hombre de Dios? ¿Sabe por qué busca al hombre de Dios? Porque esta mujer viuda sabía que una palabra de Dios cambiaría lo que sus ojos naturales estaban viendo. ¿Qué era lo que sus ojos naturales estaban viendo? Imposibilidad, una deuda, un problema serio en la vida de esta mujer, que donde no tenía escapatoria. Ahora, vamos a ir ahí mismo en 2 de Reyes capítulo 2, el capítulo 4, el verso 3 y 7. Mire lo que sucede. En el verso 3 le dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y la echaban del aceite. Ahora, vamos a notar algo bien importante acá. El profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Qué dice luego? ¿Vasijas qué? ¿Llenas? No, ¿qué dice? Vacías. ¿Por qué no le dice ve y trae vasijas llenas de aceite? Era más fácil, ¿sí o no? Le dice vasijas vacías. Vasijas vacías. ¿Por qué el profeta le dice esto? ¿Sabe por qué le dice esto? Porque Dios llena los espacios vacíos. Diga conmigo, Dios llena los espacios vacíos. Dios hace puertas donde no hay salida. Mire qué poderoso. Dios hace puertas donde no hay salida. Dios hace existencia donde no hay nada. Dios hace camino donde todo está cerrado. Eso es lo que representaba la vasija vacía, donde Dios le estaba diciendo a esa mujer, esas vasijas vacías las voy a llenar. Pero para que esas vasijas vacías se llenaran, ¿qué es lo que esta mujer tenía que tener? Fe. Y esa fe, hermanos, era una fe que iba a agradar a Dios. Y esa fe que iba a agradar a Dios iba a provocar la atención de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo. Cuando Dios, hermanos, deposita fe en cada uno de nosotros, ahora cada uno de nosotros tiene un nivel de fe. Cada uno de nosotros, como dice la palabra, cada uno se le dio una medida de fe. Entonces, quizás la fe de algunos, hermanos, es pequeña, quizás la fe de otros es mediana, quizás la fe de unos son grandes, otros son mega grandes. Entonces, como dije la vez pasada, la fe es como un músculo, que cada vez que el músculo se va ejerciendo, el músculo va teniendo fuerza y va creciendo. Entonces, la fe en cada uno de nosotros tiene que ir creciendo. Entonces, Dios le está demostrando a esta mujer y le está diciendo, esas vasijas vacías se van a llenar de aceite. Ahora, ¿cuál era la voz de la imposibilidad? No va a suceder nada, vas a perder tus hijos. La voz del temor te dice, escucha bien esto, la voz del temor te dice, hoy mueren tus sueños, hasta aquí llegaste. Pero la mujer, ¿qué sucedió con la mujer? La mujer escuchó una palabra de Dios. El profeta le soltó una palabra y le dijo, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que Dios dice que tienes que hacer. Y cuando esta mujer hizo de acuerdo como Dios le estaba diciendo, dice la escritura, escuche, dice que ella echó, dice, en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Aquí vemos otra cosa muy importante. Y lo que nosotros vemos aquí, que Dios, hermanos, le dice a esta mujer, tienes que cerrar la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Por qué razón le dice que se tiene que encerrar? Cuando nosotros, hermanos, sabemos que estamos en un mundo, amén. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Para Dios sería fácil tomarnos, hermanos, sacarte del problema y ponerte en otro planeta, ponerte en otro lugar. Para Dios sería facilito hacer eso. Pero Dios no va a hacer eso. Dios lo que va a hacer es que en ese problema o en esa circunstancia que nosotros estamos pasando, Dios nos va a demostrar a nosotros que Él es poderoso para poder darnos lo que nosotros estamos esperando. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Ahora, le dice que cierre la puerta. ¿Por qué le dice que cierre la puerta? Porque nosotros, hermanos, a nuestro alrededor, usted va a escuchar muchas voces. ¿Sí o no?
Le van a decir, no, es imposible, no creo, quién sabe, probablemente, lo dudo. Olvídate de eso, ¿sí o no? Usted va a escuchar un montón de voces a su alrededor. Entonces, Dios viene a decirnos, ¿sabes una cosa? Cierra tus oídos a lo que está afuera y enciérrate. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice, cuando Jesús le enseña acerca de la oración, dice, tú enciérrate en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Entonces, cuando usted aprende a confiar en Dios y a depositar su confianza en Dios, usted va a ver el poder de Dios manifestado a su vida. Pero es importante saber que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos, tener fe en nuestro Padre, tener fe en nuestro Dios y saber que Dios es real. La vez pasada, como les enseñaba a los hermanos, a los discípulos, les decía, venir ante Dios, hermanos, y que alguien venga a acercarse a Dios, a pedirle oración. Señor, te pido que Señor, te pido que me responda esta petición. Y de repente aquella persona, hermano, en su oración viene y dice, ¿y qué tal que Dios no me esté escuchando? ¿Y qué tal que Dios esté ocupado allá con los chinitos? ¿Qué tal que Dios esté ocupado allá con algún ruso, con un sierva de Dios? La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que si yo me estoy acercando a Dios, yo tengo que creer que Dios es real. Y que Dios, hermanos, también al mismo tiempo que yo creo en Él y me acerco a Él, dice que yo soy premiado, o sea, soy bendecido. ¿Por qué soy bendecido? Porque me estoy acercando a un Dios vivo. O sea, un Dios que nos quiere bendecir. Entonces, esta mujer, dice la Escritura, y ellos le traían las vasijas y le echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme a una otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué sucedió? El aceite dejó de darse. ¿Por qué dejó de darse? Porque ya no habían ¿qué? Vasijas. ¿Vasijas qué? Vacías. Entonces, más vasijas vacías, más Dios va a llenar. No sé si usted está entendiendo. O sea, cualquier petición, esas vasijas, hermanos, pueden ser peticiones. Esas vasijas pueden ser quizás alguna necesidad que usted tenga, algo que usted está sucediendo. Entonces, Dios es poderoso para proveer, para suplir y para darte lo que tú necesitas. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tener fe en Dios, tener confianza en Dios. Ahora, una de las segundas historias que me gusta mucho es la historia que vamos a leer. Y esta historia es la voz del temor. El temor te dice, hoy vas a morir. Tus sueños hasta aquí nomás llegaron. Y tus ojos naturales no ven salida. Eso fue lo que le sucedió a un joven servidor de un profeta. Y mira lo que la Biblia nos dice. Vamos a ir a Segunda de Reyes, ahí mismo, capítulo 6, verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Mire la respuesta de este hombre. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? El criado pensó que no había ¿qué? Salida. ¿Sí o no? El criado pensó que ya no había escapatoria. Pero escuche bien esto, pero, diga conmigo, pero la palabra de Dios abrió un camino, una puerta se abrió y los ojos del servidor fueron abiertos. Escuche lo que sucedió ahí mismo en Segunda de Reyes capítulo 6, ahora vamos al verso 16 y verso 17. Mire lo que sucedió. Él le dijo, no tengas miedo, le dijo el profeta, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Entonces dice la palabra que cuando Eliseo escucha la voz de este muchacho diciéndole, vamos a morir, estamos metidos en un serio problema.
En ese momento, hermanos, el hombre de Dios dice, ¿qué es lo que el hombre de Dios dice? Lo primero que dice, no tengas temor. O sea, no tengas miedo. ¿Cuál es el problema? No tengas miedo, no te desesperes. ¿Por qué? Porque aquí está Dios. No sé si usted está entendiendo. Cuando nosotros estamos pasando cualquier circunstancia o situación en nuestra vida, cualquier cosa que esté pasando, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que Dios va a enviar una palabra. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer esa palabra? Esa palabra te va a levantar. Esa palabra te va a levantar tu ánimo. Esa palabra va a provocar algo en tu vida. ¿Por qué? Porque el miedo, el miedo, ¿sabe lo que hace el temor? Quiere matar la fe en tu vida. Eso es lo que hace el temor, eso es lo que hace el miedo. Entonces, ¿qué es lo que comienza a suceder con la vida primeramente de la viuda? La viuda estaba sin salida. ¿Cómo pagaba? Pero viene ella y va a buscar al hombre de Dios, va a buscar a Dios, a pedir una palabra, a una dirección de Dios. Y esta mujer escucha una palabra de Dios. Y esa palabra que Dios trae a la vida de ella es una palabra, hermanos, que la bendijo. ¿La bendijo o no la bendijo? Dios la sacó de una deuda, Dios la sacó de un problema. Pero ¿qué hizo ella? Oír primero que la palabra de Dios. Y después de oír la palabra de Dios, ella creyó lo que Dios estaba diciendo. El problema es que si nosotros no creemos lo que Dios está diciendo. Porque Dios nos puede estar diciendo esto y lo otro. Y Dios nos puede dar tanta palabra. Y el problema es si la creemos o no le creemos. Hay personas, hermanos, que le creen más al problema que a Dios. ¿Sí o no? Hay gente que le cree más a la circunstancia que a Dios. Por eso la Biblia dice, cuando leíamos al principio acerca de oír la palabra de Dios, en Romanos capítulo 10, verso 17, la traducción de la Biblia del Dios viviente dice: así que la fe viene por el oír, y es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Diga conmigo, Dios siempre va a tener buenas noticias para mí. Dios siempre va a tener un mensaje que me va a edificar, un mensaje que me va a levantar. El mensaje de Dios no es un mensaje de destrucción. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de esperanza. Si usted tiene un problema, una circunstancia, cualquier cosa que esté sucediendo, Dios siempre te va a dar una palabra. Ahora que si Dios te da una palabra, ¿qué tienes que hacer? Creerla, abrazarla y decirle: Señor, yo voy a tomar esta palabra, yo voy a caminar en esta palabra y yo voy a creer, Señor, que tú vas a hacer la obra, Señor. Entonces Dios mira y Dios ve que usted tiene fe. Dios ve que usted tiene confianza en Él, que usted ha puesto su confianza en Él a pesar de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué va a suceder? El milagro. Amén. Va a suceder el milagro. Entonces, este muchacho pensó que tanto como él y el hombre de Dios iban a morir. Pero el hombre de Dios le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre de Dios? Oró y le dijo a Dios: abre sus ojos para que vea. Abre sus ojos para que vea. ¿Tenía este muchacho? ¿Tenía ojos? ¿Tenía ojos o no tenía ojos? Tenía ojos. Pero los ojos que este muchacho tenía eran ojos, ¿qué? Natural. Ahora, mire con quién estaba caminando. ¿Con quién estaba caminando este muchacho? Con el profeta, con un hombre de Dios, que hizo dobles milagros más que el profeta Elías. Yo puedo estar caminando con un gran hombre de Dios. Yo puedo estar caminando con alguien, pero metido en las cosas de Dios. Pero eso no significa, escuchen bien lo que dice, eso no significa que solo porque de repente hay un hombre de Dios o hay alguien de Dios, eso significa que yo ya tengo todo asegurado. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida de este muchacho? Dios tenía que abrirle los ojos. Pero ¿qué ojos le tenía que abrir? No es que estaba dormido, ¿va? Los ojos espirituales. Dios tenía que abrirle los ojos espirituales para que este muchacho se diera cuenta, este joven se diera cuenta que Dios estaba ahí. Amén. Mire, cuando las cosas están tranquilas, cuando las aguas, como dicen, están en paz, la gente está tranquila, ¿va? Pero cuando de repente comienza el movimiento, cuando de repente comienza la tempestad, la gente dice: ¿y a dónde está Dios? ¿A dónde se fue Dios? ¿Sí o no?
¿Dónde se fue Dios? ¿A dónde se metió Dios? Hay gente que dice, Dios me dejó, Dios me abandonó, me siento solo, me siento sola. No, no es que Dios se fue, no es que Dios te abandonó, Dios siempre está ahí. El problema es que estás oyendo voces que no son las voces de Dios. No es la voz de la palabra de Dios, la voz de la esperanza, sino es la voz de la imposibilidad. Y miren lo que vamos a ir más adelante y vamos a ver acerca de la voz de la imposibilidad. Dice, no hay puerta, no hay camino. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Dios había sacado al pueblo de Israel, ¿de dónde? De Egipto. Los había sacado con mano poderosa y Dios los dijo, los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 400 años esclavizados. 400 años, hermanos, que el diablo los tenía bajo la planta de sus pies. Pero Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel y Dios dijo, voy a liberar a mi pueblo. Voy a sacar a mi pueblo de donde ellos están. Y dice la palabra que Dios los sacó con mano poderosa. Y los sacó, hermanos, yo creo que ellos iban saltando, iban brincando, iban tan felices y ya, alegres. Pero de repente, diga conmigo, de repente, las cosas se complicaron. De repente llegan a un lugar, hermanos, ¿y qué es lo que tienen frente a ellos? El mar. Y detrás de ellos, ¿a quién tienen? Al faraón y a los egipcios, ¿va? Y ahí, hermanos, ¿qué cree que sucedió? ¿Usted cree que siguieron cantando con gozo? ¿Ah? ¿Usted que empezaron a decirle, Señor, gracias, gracias, Padre? Mire lo que dice la palabra. Y aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová y le dijeron a Moisés, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mire lo que, o sea, Dios los había sacado de una tierra de esclavitud. Y entonces vienen ellos y dicen, y no habían sepulcros en Egipto. Y nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mire qué mentalidad la que esta gente tenía. Que Dios los había sacado y tenía la mentalidad que Dios, hermanos, iba a permitir que ellos murieran en el desierto. Dios nos iba a permitir que ellos murieran en el desierto. Pero más adelante usted ve la historia y sí murieron en el desierto. Y no murieron en el desierto porque eso era la voluntad de Dios. Murieron en el desierto. ¿Sabe por qué murieron? Porque eso fue lo que ellos decidieron. Eso es lo que ellos creyeron. Ellos no le creyeron a Dios. Todo el pueblo de Israel, escuche bien esto, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. Ni Moisés. Moisés solamente la pudo ver de lejos. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto. Los niños y los jóvenes. Esa fue la generación que Dios metió a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque no le creyeron a Dios. Y mira que el pueblo de Israel dice, nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto? Así con nosotros. ¿Qué nos ha sacado de dónde? De Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mire, querían seguir sirviendo a los egipcios. Querían seguir sirviendo a los egipcios. Mire, Dios ya los había sacado. Escuchen esto. Dios ya los había sacado de la tierra de esclavitud. Pero ellos seguían siendo esclavos. Ya Dios los había liberado y ellos seguían siendo todavía cautivos. ¿Y sabe dónde estaba el problema? En la mente de ellos. Dios los había sacado físicamente, los había sacado de la tierra de esclavitud, pero ellos todavía seguían siendo esclavos. Y mira lo que la palabra de Dios dice. No esto es lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ellos, escuchen esto, preferían regresarse a Egipto que morir por Dios.
Eso es lo que estaban diciendo ellos. Nosotros preferimos regresar atrás. Nosotros preferimos regresar a Egipto. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El hombre de Dios se para y el hombre de Dios suelta una palabra. Ahora pongas a pensar, no eran 5 personas que le estaban diciendo a Moisés: Moisés, mejor regresémonos a Egipto. Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, te lo habíamos dicho. Vamos a morir en el desierto. No eran 5 personas que le estaban diciendo, eran cientos y cientos de miles. A una voz diciéndole a un hombre lo que iba a suceder. Pero ¿qué sucede con Moisés? Moisés había creído en Dios y sabía que Dios le había dado una promesa y que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de esa tierra de Egipto y que los iba a meter en la tierra prometida. Entonces Moisés se pudo haber unido con este pueblo y pudo haber dicho: ¿saben una cosa? Tienen razón, vamos a negociar con los egipcios, les vamos a pedir perdón y vamos a regresar atrás y yo les voy a echar la manito allá trabajando duramente. ¿Qué les parece? Pero el hombre de Dios no le dice eso. El hombre de Dios les dice: hoy van a ver la salvación, hoy van a ver el poder de Dios. Y este problema y esta circunstancia que hoy se ha levantado en contra de sus vidas, nunca más lo volverán a ver. Nunca más lo volverán a ver. Y mira qué lindo es esto. Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Entonces Moisés soltó la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No sé si usted entiende. Hay momentos, hermanos, que todavía hay gente que sigue clamándole a Dios: Señor, el milagro, Señor, esto. Y Dios te está diciendo: muchacho, muchacha, hijo, hija, levántate, camina, cree, yo estoy contigo. No sé si usted está entendiendo. Ahí estaban ellos clamando a Dios y Dios les dijo: ya dejen de estar clamando, ya dejen de estar pidiéndome. Ahora es el momento que tienen que levantarse. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Así de sencillo, la fe sin obras es muerta. Yo tengo que tener fe y la fe es acción. Yo me tengo que levantar. Y Dios le está diciendo a ellos, no es que estoy diciendo que no venga a orar, ¿va? No le estoy diciendo que deje de buscar el rostro del Señor, no malinterprete. Lo que le estoy diciendo es que el pueblo ya había orado, el pueblo ya había clamado a Dios y Dios había dicho: yo los voy a liberar. Y todavía estaban ellos pidiéndole al Señor liberación cuando ya Dios les había dado la palabra, cuando ya Dios les había dado la promesa, y lo único que tenían que hacer era caminar. Amén. Caminar. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano, verso 21-22, su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron ¿qué? Divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Oiga bien, ni siquiera se mojaron. Ni siquiera, hermanos, se enlodaron. Seco. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los problemas tienen voz. Los problemas tienen una sentencia, un veredicto: que estás perdido. Eso es lo que el problema habla, eso es lo que la circunstancia dice. Pero como dije anteriormente, número 1, Dios llena los espacios vacíos. Dios hace puertas donde no hay salida. Y Dios hace existencia donde no hay nada. Y Dios hace camino donde todo está cerrado. Pero para que todas estas cosas acontezcan y sucedan, ¿qué es lo que Dios necesita? Dios necesita a alguien que diga: yo voy a creerle a Dios. Yo le voy a creer a Dios.
Y creerle a Dios, hermanos, no es que le vas a creer a Dios hoy y mañana vas a estar pensando si le crees o no le crees. Creerle a Dios no es que hoy le vas a decir, Señor, hoy creo en ti, hoy voy a confiar en ti. Hoy, Señor, voy a creer que tú vas a obrar ese milagro a favor de mi vida, a favor de mi hogar, de mi familia, la petición que tengo. Y ya mañana, cuando de repente se levanta la tempestad, dice lo contrario. Esa no es fe entonces. Porque la fe que me habla la palabra de Dios es la fe que mueve las montañas. Es la fe que pone en fuga ejércitos. Es la fe que alcanza las promesas. Es la fe que a pesar de las circunstancias, la situación, el tiempo natural, lo que esté sucediendo en tu vida, en tu hogar, cualquier cosa que esté aconteciendo, Dios, hermanos, tiene la respuesta y Dios tiene la salida. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que seguir creyéndole a Dios que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, nosotros somos bendecidos por Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cada vez que yo escucho la palabra de Dios, cada vez que yo la escudriño y cada vez que oigo a alguien predicar la palabra de Dios, mi fe es fortalecida. Mi fe se levanta. Pero cuando usted escucha la voz de su problema, su fe no se va a fortalecer. Al contrario, esa voz lo que quiere hacer es debilitar la fe en su vida. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? A Dios. ¿A quién tenemos que escuchar? A Dios. Si yo escucho a Dios, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la fe? La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La viuda iba a morir. La viuda iba a perder sus hijos, pero fue y buscó un consejo, buscó una palabra. El profeta le soltó la palabra, creyó la palabra y Dios, hermanos, llenó las vasijas. Dios llenó las vasijas. Dios proveyó, Dios suplió. Y Dios, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, Dios le hizo un gran milagro a esa mujer, que pagó todo lo que ella debía y Dios la bendijo. ¿Y ella qué fue lo que hizo? Solo creerle a Dios. Yo siempre he dicho, lo más fácil lo hacemos nosotros. ¿Sabe qué es? Es creerle a Dios. Lo más difícil, ¿quién lo va a hacer? Dios. Entonces, créale a Dios, que Dios es poderoso. Aquel joven iba diciendo, hoy vamos a morir. Hasta aquí nomás llegamos. Pero recibe una palabra de Dios y le dice, un momentito, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros no estamos solos. Tú piensas que estamos solos, tú piensas que Dios nos ha dado la espalda. Un momentito, Dios no nos ha dado la espalda. Al contrario, más bien Dios nos mandó ángeles, una legión de ángeles a guardarnos, a protegernos, a cuidar nuestros pasos. Dios está con nosotros, tranquilo. Mientras aquel hombre, aquel joven, hermanos, estaba desesperado, pensando que iba a morir, el hombre de Dios estaba tranquilo, confiado. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Él creía que Dios estaba ahí, que Dios lo estaba guardando y protegiendo. Aún como David decía en el Salmo capítulo 3, y uno de los salmos, y con esto voy a ir terminando, que me gusta mucho, cuando David pasó uno de los problemas más serios de su vida con su hijo, Absalón. Y cuando dice la palabra que ahí en el Salmo capítulo 3 dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para ti. El problema, la circunstancia te viene a decir, no hay salida, no hay escapatoria, estás perdido, todo está perdido. Pero decía David, mas tú, Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi protección, tú eres mi ayudador, Señor. Y tú eres, Señor, el que levanta mi cabeza, Señor. Tú eres el que me ayuda a seguir hacia adelante, Señor. Tú eres el que multiplica las fuerzas. Tú eres, Señor, el que me rejuvenece como el águila. Tú eres el que me da las fuerzas del búfalo. Tú eres, Señor, el que me llenas, el que aviva ese fuego de Dios en mi vida. Y dice la palabra que más adelante en ese Salmo capítulo 3, David decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En pocas palabras, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu necesidad, usted puede dormir como un bebé. ¿Sabe por qué? Porque usted duerme y Dios lo está cuidando. Pero hay personas, hermanos, que algunos hermanos de repente están en vigilias de la noche. Pero vigilias de la noche porque están buscando el rostro de Dios, están oyendo la palabra de Dios. Pero hay otros hermanos que no es que están en las vigilias de la noche a Dios, sino que los problemas no los dejan dormir. No lo dejan dormir.
Pero los que tenemos a Dios y hemos confiado en Dios, sabemos que no estamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Dios es nuestro ayudador. Dios quiere que este año su fe sea fortalecida. Y la única manera de ser fortalecida, y como hemos estado enseñando, la fe, hermanos, en Dios es uno de esos fundamentos de la vida de todo cristiano. Y esa fe tiene que estar bien establecida en nuestra vida. Si yo no tengo fe, yo no voy a agradar a Dios. Si yo no tengo fe, ni pienso que Dios va a hacer algo por mí. Si yo no tengo fe, ni el polvo se va a levantar. Pero si yo tengo fe y he creído en Dios, yo voy a ver a Dios moverse de una manera poderosa a favor de mi vida, a favor de mi hogar, a favor de mi familia. Y cualquier cosa que necesitemos, Dios es poderoso para poder suplirla. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos encontramos, hermanos, esta palabra es una palabra de fe. Amén, hermanos. Aquí hay historias que cuando usted lee esas historias, hermanos, y usted ve la vida de hombres y mujeres, hermanos, que se encontraron quizás en circunstancias tan adversas, pero que pusieron su confianza en el Señor. Dice la palabra que todos los que en Él creyeron no fueron avergonzados. Si usted cree en Jesús, si usted cree en Dios, usted no va a ser avergonzado. Dios tiene su milagro para usted. Dios tiene su recompensa para usted. Yo creo que se ponga de pie y que usted cierre sus ojos. Y también aquellos que nos miran en cualquier parte, en cualquier lugar, en esta preciosa hora, le damos gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido. Y es que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que tenemos que tener esa fe que agrada a Dios, esa fe fuerte, firme en nuestro Dios. No sé si usted tiene un problema, no sé si usted tiene una circunstancia, no sé lo que esté sucediendo en su vida, pero es importante que nosotros reconozcamos en esta preciosa hora que la única manera de poder agradar a Dios es que esa fe sea desarrollada, que esa fe crezca en nuestra vida, que esa fe se levante en nosotros cada día. Levante ahí sus manos. Y usted que está en este lugar y usted que nos mira a través de la televisión, yo quiero invitarle en esta hora que le crea a Dios con todo su corazón. Si usted necesita un milagro, si usted necesita una intervención de Dios, si usted necesita que Dios obre algo a favor de su vida en esta hora, créale al Señor, créale a Dios. Si usted está enfermo, si usted está dolido, si hay alguien en su familia, alguien que usted conozca, el centurión le dijo al Señor Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo tengo una fe tan poderosa que yo sé que cuando tú hablas, Señor, esa palabra se cumple. Y Jesús soltó la palabra y Dios trajo sanidad. Ahora mismo nosotros oramos para que Dios traiga sanidad, Dios traiga salud a esos cuerpos. Todo cáncer, toda leucemia, cualquier enfermedad que se quiera levantar ahora mismo, la venimos a atar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaramos que todo músculo, hoy declaramos que esos huesos, hoy declaramos en el nombre de Jesús el poder de Dios sobre esos cuerpos, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy oramos, Señor, oramos por cualquier necesidad, oramos por cualquier problema, oramos por cualquier cosa que esté sucediendo, Señor. Opera esos milagros a favor de mis hermanos, de mis hermanas. Opera esos milagros a favor de sus hogares, Señor. Nosotros clamamos en esta hora, Padre, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios, Señor, de misericordia, tú eres un Dios, Señor, poderoso. Señor, tú abriste el mar, Señor, y el pueblo pasó en seco. Tú enviaste los ángeles y protegiste al profeta y a su servidor. Señor, tú le proveíste a la viuda, Señor. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y asimismo, Señor, tú operas esos milagros a favor de la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, oramos en esta hora y declaramos el poder de Dios. El poder de Dios. Di conmigo ahí donde estás: Señor Jesús, yo he tomado una decisión y es seguir creyendo en ti, Señor. Es seguir creyendo en tu palabra y caminar, Señor, en obediencia, Señor. Hoy, Señor, yo he recibido esta palabra y yo quiero agradarte, Señor. Quiero caminar con fe. Quiero caminar, Señor, con ojos espirituales, Señor, y creyendo en ti. Te pido perdón, Señor, si en algún momento he dudado, si en algún momento le he dado lugar a la duda,
si le he dado lugar al temor y al miedo, hoy me sacudo. Diga conmigo, hoy me sacudo. Yo me sacudo de la incredulidad, me sacudo del temor, me sacudo del miedo en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy me afirmo mis pies sobre la roca que es Cristo, y este fundamento que es la fe en Dios está en mi vida establecido. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.